Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente y nuevamente a la biografía de Manuel Lasker, siempre de la mano o de la palabra de René Mayer. ¿Qué tal, René? Bien, ya ahora hemos visto los principios de la vida de Lasker y hoy lo vamos a rematar. Bueno, esperemos que primero le des algún jaque para que pueda huir hacia alguna otra posición antes del mate. Entonces, nos habíamos parado cuando Lasker ya, la tercera fase, que era de 1897 a 1920, en la fase en la que ya era campeón del mundo. El campeón indiscutible. Sí, hemos visto 27 años seguidos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues una vez que era campeón a los 31 años, pues Lasker retomó sus estudios. Dejó el ajedrez, retomó sus estudios de matemáticas, como hemos visto, uh-huh, y de filosofía también, que era muy importante para él, durante un par de años. Y ya en 1899 ya consigue 2 victorias aplastantes. Una en Londres, donde saca 23 puntos y medio de 27 posibles. O sea, esos resultados nunca se han vuelto a repetir, ¿no? No, es que era una superioridad aplastante. Sí, sí. Y esto fue en Londres y después no era casualidad. En París hizo 14 y medio de 16 posibles. O sea, siempre rondaba el 90% de la puntuación máxima. Sí, sí. Eso demuestra que era que era bueno. Era buenísimo y era superior a todos los demás, uh-huh, en aquella época. Y siempre con esa característica que citabas tú de estudiar la psicología del personaje. Sí, él jugaba, era muy peligroso porque era psicólogo y sabía cómo buscarle las cosquillas al contrincante. Uh-huh. Pero siempre en el terreno de juego, no es que le ponía a caminar o a cantar o a hacer cosas raras. No hacía, era legal en el tablero, pero peligroso. Uh-huh. Hay gente que es menos legal, que da patadas debajo de la mesa, como se dio en el match de Korchnoi contra Karpov, no se podían ver. Uno era el representante oficial de la Unión Soviética y otro era un refugiado en Suiza y tal, y desde luego, bueno, en fin. Aquí todo fue legal. Lasker se impuso por su gran superioridad, uh-huh, técnica y psicológica. Entonces, en ese momento lo desafía un judío polaco de nombre David Janowski, que lanzaba ataques fulminantes. Era muy brillante también este polaco, pero Lasker lo rechaza para el match. Bueno, todavía no había esta federación internacional que estipulaba las condiciones. O sea, podían no aceptar. Claro. Había un grado de aceptación del campeón para tal match o tal otro y dependía mucho de la bolsa de dinero en aquel entonces. Claro, era datos distintos. Se parecía un poco a lo del box entonces. Sí, un poco el campeonato como... Sí, es decir, que ya se dan condiciones particulares, subjetivas y no objetivas dictadas por la Federación Internacional, uh-huh, de Ajedrez, que creo que nació en 1924. Ya cuando era después de Lasker. Claro, esto ya era la época post-Lasker ya. Uh-huh. Entonces, hemos visto que retoma sus estudios, presenta su tesis doctoral en 1900 y no juega mucho, hasta 1907, donde disputa un torneo muy bueno en Pensilvania, Estados Unidos. Después, en 1907, el americano, que era muy buen jugador, campeón de Estados Unidos, Frank Marshall, logra reunir dinero, y hemos visto que era una condición sine qua non, para disputar el título mundial, y pierde ante Lasker de una forma bastante evidente, 11,5 a 3,5. Es decir, y Marshall era un jugador muy fino y muy fuerte.
lo cual demuestra otra vez que Lasker dominaba su época de forma rotunda. Regresa a Alemania en 1908, es decir, cuando tiene 40 años, y pone su título en juego contra Tarrasch. Ya lo vimos cuando hablamos de Tarrasch hace 2 programas atrás, y le aplasta. 10,5 a 5,5. Ya vimos que Tarrasch dio como pretexto que le sentaba mal el aire marino, y eso se disputó en Düsseldorf y München, donde no hay, que yo sepa, mar Báltico o cualquier otro tipo. Pero de todas maneras, si le ganó 10,5, 5,5, salió bastante bien parado Tarrasch comparado con los demás. Desde luego. Por lo menos, se acercó un poquito. Dio su pataleta, Tarrasch. Bueno, llegamos a 1909 y hay un torneo en San Petersburgo, porque en Rusia también la escuela rusa era muy activa y el zar favorecía mucho el ajedrez, sí. Entonces el torneo de San Petersburgo, hay que ver que la mayoría de los torneos se daban en ciudades aristocráticas, San Petersburgo en España, San Sebastián en esa época, eran ciudades o balnearias o de burguesía, eran ciudades atractivas para organizar torneos. Entonces, en San Petersburgo queda primero empatado con otro judío polaco, se llama Akiva Rubinstein, que tenía 29 años. Y se convierte en el principal, digamos, desafiante de candidato, pero no logra financiación para el match, Rubinstein. Además, Lasker, que era legal, pero muy astuto también, evitaba los adversarios que pudieran ser los más peligrosos, ¿no? O más conflictivos para poner en riesgo, arriesgar su título. En fin, juega el título con el austríaco Karl Schlechter, finalmente, y casi pierde, porque el resultado fue 5-5, pero había una norma que decía que el aspirante tenía que hacer un poco más de puntos. Al titular le bastaba con empatar para conservar, pero el candidato necesitaba hacer. Entonces era injusto esto porque... Y finalmente este match pues fue recortado a 10 partidas en vez de 30 por falta de dinero. Así eran las cosas. Bueno. Pero si hubieran jugado a 11... bueno, también se puede dar tablas. Igual 5-5 y... Entonces esto es lo que ya veremos después. Causó problemas con Capablanca. Ya veremos, porque Capablanca no aceptaba estas condiciones. Entonces, bueno, en 1910-11 juega por fin con Janowski. Sí, se me olvidó decir que Schlechter, a quien había... empatado. Sí, Schlechter era un caballero absoluto del tablero. Por ejemplo, si llegaba un jugador tarde, pues no le contaba el tiempo transcurrido o dividía el tiempo. Esto no lo hace nadie hoy. Si tú llegas 10 minutos tarde, yo no me voy a poner 5 minutos y 5 minutos. No. Era un caballero y era timorato, hay que decir, también pedía mucho las tablas. Pero era un caballero. Bueno, ya hemos visto que no protestó cuando igualó el match. Y por fin aparece la joven estrella cubana, Capablanca, que había quedado primero en San Sebastián en 1911.
Capablanca rechaza las condiciones impuestas por Lasker porque las considera injustas. Y entonces no disputa Lasker torneos hasta 1914 y el super torneo de San Petersburgo de 1914 es muy importante porque es ahí donde dicen que nació el concepto de gran maestro que el zar dedicó a los más fuertes jugadores de la época. Ahí aparece el título de gran maestro, que hoy en día se estila todavía, ¿no? Que existe. Y hoy incluso hay super gran maestros, que son los 10 primeros de la calificación ELO, que tienen 2.840 como puntuación. Carlsen, hasta 2.760 o algo así, los 10 primeros. Son súper grandes maestros. Bueno, pues entonces en el torneo de San Petersburgo lo juega y se casa por fin con Martha Cohen, que era una viuda rica. A los 43 años se casa. Se instala en Berlín. Uh-huh. Después gana Capablanca el torneo de San Petersburgo delante de Lasker, Tarrasch y Alekhine. Pero Lasker le gana una partida famosa en la fase final y ya interviene la Primera Guerra Mundial, se desata y hay menos actividad ajedrecística. Y tras la guerra, Lasker está arruinado. Y negocia esta vez con Capablanca la preparación de un match mundial a celebrar en 1921 ya. Uh-huh. Está arruinado porque invirtió en bonos de guerra y le salió mal el negocio. Entonces, en 1921 se debía disputar en La Habana y se reunió un fondo de $20,000, es decir, bastante apreciable cantidad para la época. Match al mejor de 24 partidas, o sea, largo, porque entre partida y partida hemos visto que hay 2-3 días. Ese duraba 1 mes y medio a 2 meses. Y gana Capablanca 9-5. Lasker abandona el torneo por consejo médico. Dice que el clima le afectó y dice que no podía jugar correctamente. Bueno, pues entonces, aún así, hay grandes triunfos. Queda primero en Nueva York en 1924, segundo en Moscú en 1925, y después ya él favorece sus actividades académicas. Y ya hemos visto, ya hemos hablado, le interesaba mucho el bridge y el go. También. Era un jugador hasta la médula, Lasker. Uh-huh. Entonces, con la llegada de Hitler ya en el 33, debe abandonar Alemania con su mujer y pierde sus posesiones. Se muda, la pareja Lasker se muda a Gran Bretaña. Y los invita a instalarse en la Rusia de Stalin en aquella época. Sí, curioso. Juega torneos en Moscú en 1935, 36 y el último gran torneo lo disputa en Nottingham, en Inglaterra, en 1936. Y por fin, en 1937 abandona la Unión Soviética para Estados Unidos. Y por fin Lasker morirá en Nueva York, pues en 1941 a los 72 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué decir de Lasker? Fue un gran jugador, desde luego. No fue... Hay que reconocer que no fue un gran innovador, por ejemplo, en materia de aperturas, no aportó mucho. Uh-huh.
Pero en la teoría de aperturas hay alguna apertura que lleva su nombre. Pero desde luego que sí que fue un fuerte, una técnica excelente, un jugador de técnica depurada excelente. Era muy bueno en los finales. Los finales se parece, en esto Carlsen se parece a Lasker, porque Carlsen, el actual campeón del mundo, brilla en los finales. Y también le gustaba mucho la composición, era táctico, era combinativo, era peligroso porque molestaba a sus rivales, les planteaba problemas donde había que tener mucha sangre fría para resistir y para contestar correctamente. Uh-huh. Es decir, que sabía cómo buscarle las cosquillas al rival. Eso era el punto fuerte de Lasker comparado con Tarrasch. Y entonces, pero claro, no le sirvió frente al portento naciente de Capablanca, que era un talento. Bueno, hay que decir... 20 y pico de años. Claro, hay que decir que Capablanca tenía 32 años y Lasker tenía 52. Y llevaba 20 y pico de campeón. La energía falla más a los 52. Además hubo el clima, y eso sí que me lo creo. Eso no es como la patraña de Tarrasch. El clima de La Habana puede ser muy duro para un alemán, la humedad, el calor húmedo, etc. Uh-huh. Bueno, entonces para el ajedrez, digamos que era un especialista en alterar el equilibrio. Él veía una jugada un poco conflictiva y la jugaba, sabiendo que no era lo mejor, porque era bastante fuerte para apreciar la situación y estimar las jugadas con criterio. Sin embargo, él, ya hemos dicho, este es el ajedrez psicológico en el que brillaba. Complicaba el juego, alteraba el equilibrio, y hay que decir también que en matemáticas era un destacado profesional, diplomado en Berlín, Göttingen, Heidelberg, y tuvo grandes aportaciones en la álgebra abstracta. Yo no sé muy bien lo que es, pero sí sé que con su mentor creó el teorema de Lasker-Noether, y que tuvo repercusiones en la teoría de la relatividad que su amigo Einstein desarrolló en 1905, ¿no? Y bueno, terminar con publicó libros de ajedrez, hay que decirlo también. Uno se llama El sentido común en ajedrez. Y hay que decir que como filósofo ya era menos brillante. Uh-huh. Publicó todo no se puede. No se puede combinar todo. Él intentó vanamente aportar un enfoque demasiado estricto, ya hemos visto, de Schopenhauer sobre la voluntad, aplicarla al juego de ajedrez. Uh-huh. Y entonces los conceptos de lucha, de estrategia, de confrontación, los enfocaba en plano filosófico. Y en su libro Kampf, lucha, que no hay que confundir con Mein Kampf, del bigotudo Hitler, pues en Kampf de 1907 intenta hacer un paralelismo, crear vínculos entre la filosofía, la voluntad y el espíritu de la lucha, etcétera, pero no tuvo mucha repercusión este libro. Y nada más terminar diciendo que era tan aficionado a los juegos, ya hemos visto bridge, go, en fin, juegos de cartas, cuando empezó a ganar dinero en Berlín, en los cafés, creó un juego en 1911, se llama el Laska, L-A-S-C-A. Bueno. Y no sé de qué va este juego, pero esto es lo que... Eso demuestra que Lasker era un jugador hasta la médula. Un jugador hasta la médula, y tú un amante del ajedrez hasta la médula que sí. Nos explica no solamente la biografía, sino la propia vida. Sí, la vida del ajedrecista, que es muy rica. Ya hemos visto que el ajedrez es una forma de vivir, es un estilo de vida
más allá del deporte. del deporte o de la dedicación. Sí. Pues muchas gracias, René Mayer, por habernos ilustrado en estas 2 entregas sobre Manuel Lasker, y te invitamos dentro de 2 semanas a volver a hablar de otro de estos grandes maestros. Muchas gracias. Muy bien.